¿Ya es hora? No, queda todavía media hora. Para mi mujer. Sería mejor que dejaras de beber. Te dejaste llevar por el alcohol y sigues haciéndole caso. No quiero estar demasiado sereno. Tienes un aspecto deplorable. Lo dejo todo patas arriba. No sé cómo va a volver a América Rosa. No tengo ningún seguro de vida. Nunca he decidido hacerlo. No digas más tonterías. Para dentro de una hora estarás desayunando. Sí, ya. Ya sé que no te soy simpático, pero no puedo hacer nada ante eso. Soy fundamentalmente un hombre de letras. He cometido muchos errores en mi vida, muchos, pero he sido uno de los más destacados en algunos aspectos. Sí que me es simpático, pero creo que no debería batirse en duelo. Sí, debería intentar darle una paliza, pero ahora ya está hecho. Tengo un carácter muy violento. O la Rosa no me respetará ya nunca. Sí que lo respetaría más. O no, usted no conoce bien a Rosa. Llevamos 12 años casados. Tuvimos una niña que murió a los 7 años y ahora, esta noche, me llamó cobarde. Procuraremos que te causes el menor daño posible. Se la pedí prestada a Tommy para que te fueras acostumbrando. ¿Y la distancia? De eso me he informado. Si uno o el otro tiene que ser ejecutado, son 8 pasos. Si están muy enojados, son 10 pasos. Y si se trata únicamente de que salvéis su honor, 40. El padrino de Tommy y yo hemos convenido que fueran 40. Me parece bien. ¿Y qué pasa si lo mato? Yo me encargo de pasarte a Francia. Como habíamos acordado. Bien. Sácate la chaqueta. ...40 pasos. Ya es suficiente. Me declaro insatisfecho. ¿Qué dices? Por supuesto que lo estás. Es que tu cliente se niega a que haya otro disparo. Exactamente, Tommy. Mi cliente cumplió su parte hasta el final. La distancia era ridícula. Yo no estoy acostumbrado a esta clase de farsas. Tommy, esto ya ha ido demasiado lejos. No se dan la mano. No, ya se conoce. Un momento, Tommy quiere que la devuelvas, por si vuelve a necesitarla. Dígale que se Le puede digo ir. que quieres otro disparo. Yo no me acobardé para nada. Yo hice lo que tenía que hacer. Estás bastante borracho. No, no lo estaba. De acuerdo, no lo estabas. ¿Qué más da que me tomara un par de copas? ¿Qué más da? Si crees que es lo mismo, ¿para qué insistir? ¿No sabes que todo el mundo está borracho durante la guerra? Bueno, dejémoslo estar. Disculpen, caballeros. ¿Podrían darme mis honorarios? Naturalmente es porque soy médico. El señor Tommy me dio un billete de 1000 y dijo que arreglara la otra mitad con ustedes. Déjame que lo pague yo. No, yo lo pago. Al fin y al cabo, todos corremos el mismo peligro. Adelante, te voy encendiendo el coche.